este proceso o esta lesión, ¿no? ¿Cómo la vamos a definir? Una necrosis isquémica de la mucosa intestinal que va a estar asociada a un proceso de inflamación. Vamos a tener una presencia de gas a nivel de lo que es la pared intestinal y a nivel de lo que es el sistema venoso portal. Estas dos características van a ser también, nos van a permitir a nosotros clasificarlos y darles en qué tipo de estadio se encuentra esta lesión o esta patología, ¿ya? Entonces, ya les hemos mencionado en la anterior clase de esto. Lo que quiero que ustedes se acuerden prácticamente cuáles son las zonas más comunes que se van a afectar en una enterocolitis necrotizante. Ilio distal, colon proximal, ¿ya? Pregunta de examen. Ilio distal, colon proximal. Es donde generalmente nosotros vamos a buscar el tipo, como que dice, la lesión y todo eso. Incluso cuando ustedes hagan una palpación, váyanse a ese lado, lo que es el cuadrante inferior derecho. Pues más o menos por ahí van a ir palpando lo que es alguna masa y de acuerdo a lo que vamos a ir viendo a la clasificación o tipo de enterocolitis necrotizante. Lo que debemos evitar prácticamente en nuestros pacientes es que tengamos una sobreinfección bacteriana y estos pueden producir algún tipo de ulceración y algún tipo de perforación, ¿ya? Habíamos mencionado esto de lo que es la incidencia de 1 a 5 de 1000 nacidos vivos. Generalmente va a estar asociado a los recién nacidos prematuros, sobre todo aquellos recién nacidos que tienen muy bajo peso, en un 90%, y recién nacidos de término solo en el 5 a 10%, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos que aprender este tema? Porque miren su mortalidad, del 10 al 30% de mortalidad. Esta mortalidad incluso sube si estos pacientes van a una resolución quirúrgica. Entonces, 20 a 40% van a una cirugía. Entonces, van, como que dice, incrementar este tipo de mortalidad. Y es eso lo que debemos evitar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir haciendo un diagnóstico temprano, un diagnóstico oportuno y pues una resolución oportuna, ¿no? ¿Qué habíamos mencionado? No hay un factor específico que nos diga esta es la causa de una enterocolitis. Prácticamente es multifactorial. Pero aquí vamos a tener esto, los huéspedes que van a estar predispuestos o predisponentes a desarrollar una enterocolitis necrotizante, ¿ya? Entonces, aquí les habíamos puesto la prematuridad. Prematuridad, ustedes saben, prácticamente aquí lo que es la motilidad, la digestión va a estar disminuida, la barrera intestinal va a estar, no va a ser como que dice una barrera resistente, va a estar como que dice esa función de esa barrera va a estar disminuida, vamos a tener la defensa inmune de estos pacientes va a estar también disminuida, pues de alguna manera va a ser un factor muy importante para que estos pacientes puedan desarrollar una enterocolitis necrotizante. Uno de los factores asociados a esto es esto también, la leche artificial. Había una época donde, por ejemplo, nosotros en el hospital, en la institución donde trabajamos, las enfermeras era como repartir, como que dice, comida o iban con su bandeja de leche a todos los pacientes que están en porperio o que están adentro, les repartían, como que dice, fórmula, leche artificial. Y teníamos bastante de estos casos, enterocolitis necrotizantes, claro, de tipo 1, 1A, 1B, no avanzaba aún más, pero teníamos muchos casos. Pero después, desde que se propuso una ley, la ley 3460 y todo eso, donde ya prácticamente hay una regulación en la administración de la leche artificial. Entonces, van a ver en el hospital casi los que están con sus madres no les damos leche. Los que están internados sí les damos leche materna y de alguna manera leche artificial. Con eso disminuyeron hartísimo la parte de lo que es el diagnóstico de enterocolitis necrotizante. No vamos a ver muchos casos de estos, pero depende de ustedes, o sea, donde ustedes vayan a trabajar o estén en un centro de salud o estén, qué sé yo, expuestos a recién nacidos, entonces vean eso, ¿ya?
Esta inestabilidad hemodinámica pues va a producir también que estos sean susceptibles a una infección y pues vayan a una necrosis intestinal, ¿ya? Entonces, ahora, la anterior habíamos mencionado algo de esto. Quiero que tomen en cuenta y recuerden, no solo los recién nacidos prematuros van a hacer una enterocolitis necrotizante. Estos recién nacidos de término también pueden desarrollar esta patología, ¿ya? Pero sí vamos a tener estos factores que los hemos dividido en dos grupos. No es que sean de exclusividad de ellos y no sean estos factores no sean exclusivos de esto y aquellos factores sean exclusivos de ellos. En cualquiera de los dos grupos pueden presentarse, pero las hemos dividido solo porque hay una mayor asociación. Por ejemplo, los prematuros, una sepsis, una restricción del crecimiento intrauterino y lo que es el tipo de alimentación. Entonces, estos tres fundamentales vamos a estar asociados a un factor de riesgo importante para considerar o desarrollar una enterocolitis necrotizante. Obviamente la madurez intestinal, la disbiosis, esa alteración en lo que es la microbiota intestinal, etcétera, van a de alguna manera asociarse con estos recién nacidos preterinos que van a ser una enterocolitis necrotizante. Ahora, en los recién nacidos de término, ¿en quiénes vamos a esperar sobre todo? En esos pacientes que van a sufrir algún tipo de asfixia. Ya les habíamos mencionado, estos pacientes, el intestino es uno de los órganos, como que dices, bastante donador, como que dice el tierno, para que le va a ceder, que vaya oxígeno mejor al cerebro, porque él no necesita más, y ellos se quedan ahí, como quien dice, esperando por ahí. Pero esa disminución del flujo sanguíneo puede interferir o puede, como que quien dice, ser un factor para que se pueda desarrollar una enterocolitis necrotizante si es que nosotros los alimentamos de una forma temprana y sobre todo los alimentamos con una fórmula o una leche artificial, porque ese intestino pues, no se va a adaptar fácilmente a ese tipo de alimentación, ¿ya? Enfermedades cardíacas congestivas, de lo que ya hemos hablado, pues, por esa disminución de lo que es el volumen sanguíneo, el flujo sanguíneo hacia estos lugares, pues de alguna manera va a contribuir a esta enterocolitis necrotizante. Hipotensión, sepsis, hipoxia isquémica. Entonces, por eso en algunos pacientes, cuando tenemos este antecedente de lo que es la asfixia, no les iniciamos inmediatamente la alimentación, los dejamos internados, los dejamos en MP unas 24 horas para que por lo menos ese intestino, como que dice, recupere, y al día siguiente recién los vamos empezando a alimentar. Haciendo esa técnica, pues prácticamente nosotros hemos tenido disminución altísima del desarrollo de enterocolitis, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Ahora, ¿cuál va a ser la etiología? Bacterias, virus, pero los que principalmente van a estar asociados son estos, las bacterias, las gram negativas, Escherichia coli, ¿ya? Luego tenemos a la Klebsiella, a los Clostridium difficile, a Staphylococcus aureus, a las pseudomonas, etc. En estas bacterias, las que más frecuentemente van a sobreinfectar lo que son las lesiones necróticas van a ser el Streptococcus epidermidis, las enterobacterias gram negativas y los anaerobios. Entonces, por eso es que nuestro tratamiento más o menos va a estar enfocado a eliminar estos. ¿Qué vamos a utilizar? Generalmente con ellos utilizamos metronidazol, ¿ya? Virus, Coxsackie, coronavirus, rotavirus, hongos, cándidas. Esto de las cándidas más va a estar desarrollado aquellos recién nacidos prematuros, así que han estado largo tiempo internados por ahí en un centro hospitalario o en una unidad de terapia intensiva. Ahora, ¿cuáles son los signos? Signos digestivos y signos sistémicos. Digestivos, distensión abdominal, residuo gástrico, dolor abdominal, diarrea, vómitos. Vamos a ver intolerancia oral, sangre en heces, ya sean macroscópicas o microscópicas. Y en la parte de signos sistémicos, estos pacientes pueden hacer apneas, pausas respiratorias, por ahí, inestabilidad térmica, hipotensión,
o llenado capilar lento, letargo, acidosis, shock séptico o una coagulación intravascular inseminal. Les hablo así de una manera rápida porque no nos lo vamos a entender aquí, pero de esta forma sí no lo vamos a llegar a comprender. Ustedes ven a un paciente que te dice la mamá, no, este chico, ¿qué está haciendo este? Está vomitando, tiene mala tolerancia, está vomitando, tiene un abdomen distendido, tiene deposiciones hemorrágicas. Piensen en una enterocolitis necrotizante hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ya? Vómitos, distensión abdominal, deposiciones con sangre, enterocolitis necrotizante. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Radiografía. En la radiografía vemos esto, la neumatosis intestinal, confirmado tu diagnóstico. Estamos ante una enterocolitis necrotizante. ¿Ya? Entonces, acuérdense, ¿qué más les vamos a decir aquí en el cuadro clínico? ¿Será que les vaya a decir, este recién nacido tiene un día de vida y ya estoy pensando en enterocolitis? ¿Será más o menos? Sería un caso muy raro. Pero, frecuentemente, ¿qué les vamos a decir? Es un recién nacido que se encuentra en su segunda semana de vida o en su tercera semana de vida, que ha estado con alimentación artificial por ahí y que ha estado con un proceso infeccioso, ya sea unas sepsis por ahí, y que empezó a presentar esto, vómitos, empezó a distenderse, o mala tolerancia, aquí decimos, mala tolerancia a la vía oral, distensión abdominal, deposiciones con sangre, enterocolitis necrotizante. ¿Ya? Entonces, ¿quedamos en eso? Esto es muy importante. Incluso les van a preguntar, por ejemplo, leía también algunos exámenes por ahí que dan los exámenes del MIR y otros. Esto es clave. Sí o sí hay que aprenderse esto. Pero no se asusten, es facilito. ¿Qué le vamos a hacer? El 1, acuérdense, el 1 es sospecha. Sospecha. No está confirmado, sospecha. El 2 ya es una NEC confirmada. El 3 ya es una NEC avanzada. Pero aquí vamos a tener A, B, A, B, A, B. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? No se asusten todavía. Se van a acordar ustedes de esto, ¿no? ¿Qué tiene este chico? Está vomitando, ¿no? Mala tolerancia. Vamos a tener en estos chicos, pueden hacer estas pausas, apneas, pueden tener bradicardias. Los niños se comportan de dos maneras, pueden estar muy irritables o pueden estar, como quien dice, dormidos, ¿no? Letárgicos y alteración en la temperatura. En la región abdominal, vamos a tener distensión abdominal, vómitos y sangre oculta en heces. La radiografía va a ser normal. Miren, en el tipo A y en el tipo B, la radiografía es normal. ¿Cómo voy a diferenciar que estoy ante la clasificación de Ben, que estoy en una clasificación de tipo 1A? Cuando la sangre en las deposiciones, yo no los voy a ver, los voy a ver con ese microscopio. O voy a hacer una prueba que se llama la prueba de Guayaco. La prueba de Guayaco, ustedes agarran el pañal ahí, la deposición que está ahí, le echan agua oxigenada y van a ver ustedes que hacen burbujas ahí. Es como un volcancito por ahí que está. Eso es una prueba de Guayaco positivo, que quiere decir que hay restos de sangre positivo. Pero si no se prende así como burbujas, que es negativo. Pero para confirmar, pues lo voy a mandar al laboratorio, voy a decir que vean al microscopio si hay sangre o no hay sangre. ¿Sí? Si hay la sangre ahí, pero esa sangre solo se ve como que es al microscopio, o lo veo con esa prueba, ya es 1A. Pero si tú ves la sangre en el pañal ahí, ya es de tipo 1B. Esa es la única diferencia. ¿Ya? La radiografía, normal. Ahora, ¿qué voy a hacer con este paciente?
Le voy a dejar mi NPO, voy a poner una sonda orogástrica, le voy a dar sus líquidos a requerimiento endovenoso por sus días de vida y por su peso. Antibióticos, le voy a dar 3 días de antibiótico, por ahí generalmente 3 días les damos antibióticos a los pacientes porque después mejoran. La radiografía, puede ser una radiografía cada 24 horas o cada 48 horas o cada 8 horas, dependiendo del cuadro clínico. Y en esto lo mismo. Entonces, acuérdense de esas diferencias, ¿ya? Ahora, entramos a hablar de lo que es el 2. Ustedes van a ver el 2A y el 2B. La clínica de estas es similar a esto. Lo mismo vamos a tener, pero ¿cuál va a ser la diferencia? En este punto, este abdomen va a ser más hipersensible. Lo vas a tocar, lo vas a palpar, el niño va a ser como que dice una sensación de que no lo toque porque pues duele demasiado, ¿no? Una sensación de dolor. Pero, ¿cuál va a ser también la otra diferencia más importante? Esto, la radiografía. Voy a ver una neumatosis intestinal. Una neumatosis intestinal por aquí, ¿ya? Entonces vemos más o menos como un doble carril que vamos a ir viendo. Tengo una radiografía más posterior para mostrarles esa característica de la neumatosis. Pero más o menos por aquí vamos a ver una neumatosis intestinal. De una neumatosis intestinal ya es una NEC confirmada. ¿De qué tipo? Tipo 2A. Pero si vamos a ver esto de lo que es prácticamente un gas portal, ya vamos a estar hablando de una 2B. Esa es la única diferencia para decir A, B. ¿Ya? El tratamiento, pues simplemente va a ser igual a esto, pero los antibióticos en este 2A, de 7 a 10 días, ya no son solo 3 días, sino de 7 a 10 días. Aquí voy a empezar a hacer una gasometría seriada. ¿Por qué? Porque estos pacientes hacen una acidosis metabólica. Que ya, si mi paciente hace acidosis metabólica, ya voy a estar hablando de una 3B. Vamos a tener alteraciones en el laboratorio como una trombopenia por ahí. Y vamos a tener una mayor hipersensibilidad. Incluso ya podemos palpar algún tipo de masa por aquí. En esta 3 o en este 2B. Igual que esta segunda, pues aquí la diferencia va a ser entonces, acuérdense de esto, masa y gas portal. Si les ponemos en el examen, si palpa una masa, vayan pensando en 2B. Y les vamos a, como quien dice, les vamos a ayudar con el gas portal. Listo, con eso confirmamos que estamos ante una 2B. ¿Ya? Tratamiento. Miren, esta 2B ya va a ser 14 días. Ya no es solo 7 a 10 días, es 14 días. Pero ¿qué voy a hacer aquí? La radiografía va a tener que ser más seguida, cada 4 horas. ¿Por qué? Porque estos cualquier rato se me pueden ir a una avanzada grave, a una perforación. Pues voy a ir valorando eso. Aquí todavía valoro el uso de lo que son los inotrópicos o vasoactivos. Y como estamos con una acidosis metabólica, voy a hacer uso de bicarbonato. Estos pacientes incluso ya pueden estar haciendo una descompensación hemodinámica, incluso un distrés respiratorio grave, hasta pueden necesitar de una asistencia respiratoria mecánica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí tenemos la radiografía que nos muestra una neumatosis portal y acuérdense de esto, todavía aquí no hay ascitis. Ya cuando vamos a hablar de de 3, ya sea A o B, el paciente va a estar así. Acuérdense de esta gráfica o de este dibujo. ¿Qué vamos a tener? Miren, el paciente ya prácticamente está hipoactivo, está apneico, puede ser ya un paciente que hace una hipotensión, por ahí, bradicardias y una acidosis. Incluso pueden hacer una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y estar asociados a una neutropenia. Peritonitis, distensión abdominal y eritema. Ustedes pueden ver aquí en color rojo, ¿no? Eritema. Incluso esta pared intestinal algunas veces se hace como que es de un color azulado, azul. Y pues ya prácticamente cuando nosotros veamos ahí ese tipo de ese color, fíjense que eso ya está como que se perforándose. ¿Ya?
Pero pues aquí nomás vemos distensión y eritema. Solo distensión y eritema. ¿Cómo vamos a distinguir que es una 3A? Aquí en esta 3A es esto lo más importante. Ascitis. Ascitis. ¿Cómo se va a ver la ascitis? Bueno, no se ve muy bien por acá. Ustedes ven por esta región. Nosotros aquí, vamos a mirar aquí la pared está muy separada, ¿no? Entonces aquí podemos ver la acumulación de lo que es el líquido, ¿ya? Entonces, es una ascitis. Si es una ascitis, estamos hablando de una 3A. Ahora, el tratamiento es lo mismo. Si es una ascitis, obviamente que voy a hacer una paracentesis, voy a aumentar los líquidos a la totalidad, por ejemplo, o un requerimiento un poquito más de su requerimiento basal, porque estamos perdiendo líquidos. Ahora, el tercero, aquí se ve el signo del el signo de lo que es el neumoperitoneo. Ustedes ven acá una línea negra, ¿no? Por acá. Neumoperitoneo. Más o menos hace esta forma de este balón, ¿no? Entonces, el signo de balón de Röntgen. ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir un neumoperitoneo. Si estamos hablando de un neumoperitoneo, créanme. Aunque sea, no lean lo que diga ahí arriba que está con vómitos, que está con distensión abdominal, lo que sea. Ven, neumoperitoneo. Hay que llamar a cirujano, porque tienen que entrar al quirófano y resolverlo lo más antes posible. ¿Ya? Antibióticos, obviamente aquí los antibióticos ya vamos a hacer de acuerdo a la clínica y todo eso. Mínimo unos 14 días estará un mínimo de tratamiento, pero algo que tenemos que asociar, clindamicina o metronidazol. De preferencia en metronidazol, porque la clindamicina de alguna manera está asociado a lo que son estenosis intestinales. ¿Ya? Entonces, de alguna manera por ahí es mejor utilizar el metronidazol. Preguntas de esto. Creo que se entendió esto. Entonces, acordarse las partes claves ahí y les aseguro que su examen va a haber muchas preguntas. Doctor, una duda en la 2B respecto a la radiología. Entonces, ¿puede haber ascitis, no? En esto sí, no es muy específico o determinante. Puede o no puede haber. Pero lo que sí tú tienes que ver es esto, el gas portal. Pero la ascitis no es muy importante. Pero si tú ya ves ascitis, ya deja de ser 2B. Ya es prácticamente una 3A. ¿Ya? Lo más, por eso es que lo hemos puesto aquí con Proquín. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo eso. Entonces, preguntas. Creo que está entendible. Lo hemos tratado de hacer de esa forma para que no tengamos dudas. Aquí ya es volver a repetir. Cuadro clínico, clasificación de B. Por si acaso, no les dije esto. Esta es la clasificación de B. ¿Ya? Entonces, clasificación de B. Incluso modificada por Watson y Friedman, pero los conocen más como clasificación de B. ¿Ya? Según esa clasificación, voy a determinar cuál va a ser mi siguiente paso o conducta, ¿no? En los laboratorios, vamos a pedir obviamente hemograma, PCR, vamos a ver tiempos de coagulación, cultivos y gasometría. Si estamos pensando que esto se hace en una acidosis metabólica, pues haré una gasometría y cultivos, sobre todo el hemocultivo. Ustedes recuérdense, antes de iniciar un antibiótico, pidamos un hemocultivo, saqueamos un hemocultivo, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en el hemograma? Con los que ya hicimos en la parte práctica de sepsis, han visto, podemos tener leucocitosis, leucopenia, podemos ver, miren, las plaquetopenias y las neutropenias. ¿Sí? Entonces ustedes, más o menos esto va relacionado a lo que vamos como que es aprendiendo, ¿no? Entonces, el PCR elevado, entonces, si la prueba de Guayac, sangre oculta positiva, y lo demás, ¿no? La radiografía, todos los signos que ya hemos mencionado, pero quiero que se acuerden sobre todo de esto. Ustedes leen neumatosis intestinal, sinónimo de qué? Enterocolitis necrotizante. Si quieren ser más, como dicen, más específicos y más capos, como dijo su compañero.
¿ya? Entonces, pero acuérdense de eso. Neumoperitoneo, sinónimo de Interpolación de 3B. Entonces acuérdense de eso. 3B. Neumoperitoneo, 3B. Aunque no lean lo demás, les estoy diciendo que no lean lo demás, aunque les digan ahí que está vomitado, no está vomitado. Leen eso. Listo. Diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Bueno, lo mismo, la radiografía aquí sí. Por si acaso, en algunas literaturas también te muestran esto de lo que es el patrón en miga de pan. También asocian a esta patología como un signo de enterocolitis necrotizante, pero no es muy específico. Pero aquí les vamos mostrando esa imagen, patrón en miga de pan. Es como si tú pusieras ahí, como que dice, como pan, ¿no? Esa miga de pan, ¿no? Que son restos de heces que están ahí acumuladas, ¿no? Y la neumatosis intestinal, creo que aquí se ve la neumatosis, aquí está. Esto es lo que ustedes ven por acá, parece como si tuviera una pared bien gruesa, ¿verdad? Entonces aquí, una pared bien gruesa que hayamos puesto. Esta es la riel de doble carril, ¿ya? Y la que vamos a ver en las radiografías y vamos a decir que es una neumatosis intestinal. Esto de aquí que nos va marcando es prácticamente asas intestinales dilatadas, nada más. Pero este es el patrón, como que dice, el signo de neumatosis intestinal. ¿Qué más? Ahora, algunas veces caen en esta pregunta, y yo leía por ahí en algún examen, creo que del año pasado, no sé si ustedes ven. Yo les aconsejo que también algunas veces echen una chequeadita a los videos o preguntas del MIR, que son bien específicas igual ahí. Por ejemplo, una de ellas preguntaba esto: ¿cuál es el examen complementario más específico Sí, Hermanes. Yo lo subo mañana lo voy a subir por esta noche voy a tratar de hacerlo y no me voy a olvidar. Ya. No, gracias a ti. Chao. Gracias. Ya. Nuestra clase es hasta las 18:15, ¿no? Y entonces, lo que les decía, nos preguntaban ahí, ¿cuál es el examen más específico para hacer un diagnóstico de una enterocolitis necrotizante? Te ponían radiografía, te ponían tomografía, te ponían ecografía, te ponían resonancia. ¿Cuál elegimos? Tomografía. ¿Qué dice? Tiene una gran especificidad de una ecografía. Por eso digo que ahí es el estándar de oro. Pero recuerden, hacer una ecografía, hacer un diagnóstico por ecografía es operador dependiente. Dependemos del que lo va a mirar, del que lo va a hacer. ¿Ver? Entonces, por eso es importante siempre que tengamos a alguien confiable. A este sí es capo, sabe hacer o sabe leer ecografías, o qué sabe, ustedes han visto, ya hacemos un cursito, ya somos ecografistas, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver eso, ¿ya? El estándar de oro es una ecografía, tiene una alta especificidad, pero no es el examen de rutina o el examen que tenemos que pedir. El examen que siempre debemos realizar es una radiografía de tórax, ¿ya? O mejor dicho, de radiografía abdominal. Ese es nuestro inicio para poder hacer el diagnóstico de una enterocolitis necrotizante. Ustedes están viendo, a través de esa radiografía los estoy clasificando, ¿no? 1B, o sea, 2, que tipo de si es 3, no lo estoy clasificando. Entonces, es importante tener una radiografía. Pero igual puedo tener con una ecografía. Miren, por ejemplo, aquí puedo hacer hallazgos ecográficos de aire libre. Ahora, puedo ver también cómo están los movimientos intestinales.
va a haber una disminución de los movimientos intestinales, incluso del flujo sanguíneo también hacia esa estructura, va a haber una disminución. Mira, aquí vamos a ver una ecogenicidad aumentada de la pared intestinal, incluso podemos ver el grosor de la pared intestinal, si son tan gruesas, tan delgadas. Vamos a ver también incluso la colección de lo que son los líquidos, si hay una ascitis por ahí, si hay como que dice, si hay un gas en vena portal, si hay una neumatosis intestinal. Eso nos va a definir o nos va a dar el imagenólogo, ¿no? Con esas características. Entonces, con eso sí puedo ser muy específico y puedo llegar a hacer el diagnóstico pues, bastante certero en cuanto a esta patología. Pero no nos olvidemos siempre que nuestra primera arma es la radiografía. ¿Ya? Diagnósticos diferenciales. Aquí van a tocar, prácticamente con todo vamos a hacer diagnóstico. Pero si los vamos a dividir, inflamatorias, principalmente pensar en una colitis ulcerosa por ahí, ¿no? O alérgica por ahí. Congénitas, estenosis y atresias intestinales, vamos a ver en las siguientes láminas alguna de estas. Iliomeconeal, enfermedad de Hirschsprung, infecciosas, alguna infección sistémica por ahí, alguna enteritis infecciosa por ahí o alguna colitis pseudomembranosa. Vasculares, un infarto tromboembólico intestinal o alguna perforación intestinal de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, nuestro diagnóstico diferencial. Este es el tratamiento o lo que vamos a hacer. Prácticamente ya hemos hablado de tratamiento, pero para hacerles recuerdo nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Obviamente a nuestro paciente que está vomitando, que está distendido su abdomen, que no lo podemos alimentar, pues obviamente le vamos a dejar en NPO, ¿no? En NPO le vamos a poner su sonda orogástrica y vamos a colocar sus líquidos endovenosos al requerimiento basal. Ya ustedes saben cómo sacamos el requerimiento basal, pues es eso, de acuerdo a sus días de vida, pues calculamos eso con su peso y además de eso añadimos antibiótico. El antibiótico lo vamos a dejar de acuerdo al tipo de clasificación que vayamos a tener. Si es 1A o si es 1, si es 2, si es 3. ¿No? Entonces, de acuerdo a eso, los días vamos a ir definiendo. ¿Ya? Entonces, como les habíamos dicho, si es 1A por decir, basta con 3 días de antibiótico, ya son felices con ese paciente porque vamos a resolver. Pero si estamos con un paciente ya 2A, por decir, ya tenemos que aumentarlo, ¿no? De 7 a 10 días de pero si ya estamos con un paciente con 2B, ya 14 días mínimo, ¿no? Y el tercero, pues mínimo 14 días, ¿no? De acuerdo a la evolución clínica que vamos a tener. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir haciendo. Reposo intestinal, líquidos, el requerimiento basal, realizar un control del medio interno, cómo está. Y esto es muy importante, ver el hematocrito que sea mayor a 40, porque eso nos va a determinar también el flujo sanguíneo que de alguna manera le va a llegar o va a repercutir en la parte intestinal, ¿no? Oxigenación, si necesita oxígeno, pues le daré oxígeno. Y el soporte cardiovascular. Las drogas vasoactivas que de alguna manera, si nuestro paciente está con una hipotensión, presiones arteriales bajas, tengo que ayudar a que ese flujo sanguíneo de alguna manera aumente, entonces para que mi intestino no vaya sufriendo por causa de una disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Darle vasoactivos para que mejoremos el flujo mesentérico y el flujo renal, ¿no? Analgésicos y sedación. Esto es muy importante porque según los analgésicos y la sedación que vayamos a utilizar, pues nuestro paciente también va a recuperarse de alguna manera, de una forma más rápida y pronta. ¿Qué utilizamos? Últimamente estamos utilizando el tramador y que nos vamos dando según su requerimiento o según su peso. Y incluso algunas guías ustedes van a ver que también como segunda medida, pues morfina y otros analgésicos por ahí. ¿Ya? Antibióticos. Aquí no les hemos puesto un antibiótico específico porque la literatura varía y dicen por ahí principalmente debemos colocar antibiótico de acuerdo, que dice aquí, al germen más frecuente de cada unidad. Cada hospital tiene su germen específico o su estudio antimicrobiano. Entonces, a mí me funciona
Por ejemplo, nosotros diremos, a nosotros ahora nos va bien utilizando una ampicilina más una amicacina. Nos va bien, porque nuestros gérmenes van más a eso. Otros dirán, en otro hospital, dirán, no, a mí solo me va bien con ampicilina y gentamicina, son menos invasivos. Vamos a ir, como que dice, diferenciando eso. Pero vamos a nombrarles algunos medicamentos por ahí. Nutrición parenteral. Pacientes que ustedes saben que les van a dejar NPO, no le van a dar leche por ahí, por lo menos más de 3 días, y hay que pensar en una nutrición parenteral. Pero si por lo menos te vas a quedar en 3 días, lo vas a como que a aguantar, menos puedes como que aguantar. Pero si es más de 3 días, hay que pensar en una nutrición parenteral. Probióticos. Bastante, como quien dice, bastante controvertido, pero actualmente ya hay más literatura que respaldan el uso de probióticos, que de alguna manera ayudan a lo que es esa flora intestinal o a restablecer la flora intestinal. Acuérdense que darles antibióticos a los chicos, ya a partir del 4º día, ya tienen de alguna manera una repercusión en esa flora microbiana. Entonces, por eso es que actualmente incluso ya vamos ya estamos 5 días de antibiótico, 6 días de antibiótico, hay que darle probióticos, más o menos. Vamos a ver en esa onda. Bueno, quirúrgicos, neumoperitoneal, gangrena, masa abdominal, ascitis, edema, eritema de pared o basas fijas, pues nos van a hacer sospechar de algún problema quirúrgico. Pero sobre todo, acuérdense de esto, neumoperitoneal. ¿Ya? Por ejemplo, aquí miren, en esta forma de lo que es el manejo, aquí nos hablan del gas en vena porta, pero no es muy específico. ¿Sí? Neumoperitoneo, eso sí es sinónimo de cirugía. ¿Ya? Y en esto, por ejemplo, en esta lámina las clasificamos en precoz, intermedio y tardío. ¿No? Pues en precoz, distribución anormal de aire, edemas en asas y en asa fija, neumatosis intestinal, un patrón de miga de pan. Aquí la toman en cuenta el patrón de miga de pan, ¿no? Para decir que es intermedio. Y posttardío, neumoperitoneal. Lo mismo, dieta absoluta, sueroterapia, sonda orogástrica. Bueno, aquí te ponen nasogástrica, pero recomendable es una orogástrica. Recuerden que los neonatos o los recién nacidos son respiradores nasales, ¿no? Entonces, si tú los tapas la vía nasal, van a tener dificultad para respirar. No son como nosotros, se me tapó mi nariz, puedo respirar por la boca. Bueno, lo mismo, volvemos a repetir, en el estadio 1, NPO, antibióticos, cultivos, aquí suspender antibióticos no es tanto de suspender antibióticos, darles antibióticos pero hasta el 3er día, iniciar alimentación. Y en el estadio 2, NPO, nutrición parenteral, apoyo respiratorio, antibióticos, policultivar, y aquí utilizamos vasoactivos ya y vía oral a los 7 días sin hematosis intestinal. En el estadio 3, pues obviamente que estos pacientes van a estar ya más días en ayunas, vamos a iniciar nuestra nutrición parenteral. Antibióticos, policultivar, como ya van a tener una repercusión hemodinámica, vamos a hacer el uso de prácticamente de dopamina, vamos a hacer el uso de vasoactivos por aquí, ¿ya? Y si necesitan sangre, pues les vamos a transfundir sangre. Y quirúrgicos si necesitamos un neumoperitoneal. Entonces, el tratamiento que podemos realizar. Estos son los antibióticos que más o menos podemos llegar a usar. Podemos utilizar cualquiera de estos antibióticos: ampicilina, gentamicina, cefotaxima, clindamicina, metronidazol. Primera línea, como les habíamos mencionado, ampicilina más una aminoglucosa. Puede ser gentamicina o puede ser amicacina. Como segunda línea, por si acaso aquí no es más, debería ser una línea nomás, podemos utilizar ampicilina o podemos utilizar cefotaxima. Pero en estos dos tratamientos, lo que sí nos va a ayudar hartísimo y debería estar en el tratamiento es el uso de metronidazol. ¿Ya? Y ya saben ustedes las dosis que ya les hemos pasado en el resumen que tienen que traer para su práctica. Ya vamos a empezar, como dice, a calcular, a aprender a calcular o a indicar cómo se calcula el medicamento o el antibiótico. Ya con nosotros, chicos, lo hicimos el día miércoles. Pero vamos a por eso no les he puesto aquí las dosis, porque en realidad
aprenderse dosis ahorita, de nada nos va a servir. Siempre nosotros incluso andamos chequeando a cuánto es la dosis. Yo siempre les digo, es mejor tener nuestro Pagenecum, tener a la vista, y es fijarse, porque el antibiótico que les ponemos de acuerdo a su edad gestacional, les ponemos de acuerdo a sus días de vida, y ya la dosis o el intervalo ya varía de acuerdo a eso. Por eso no les ponemos la dosis específica en estos casos. Ya vamos a ir viendo la parte de lo que es sepsis. Y por si acaso tráiganse impreso para que tengamos un poquito más de aprendizaje personal, si no estén molestando al compañero. ¿Qué más? Esto es importante. ¿Cuándo yo voy a empezar a alimentar a ese paciente? Si estoy con una enterocolitis necrotizante. Si es del tipo, como que dice, solo sospecha, es del tipo 1, por ahí, 1A, con 3 días de NPO, ya soy feliz. Voy a empezar a alimentarlo a las 72 horas, ¿ya? Pero si los signos desaparecen, se puede reiniciar la alimentación lentamente en cualquier momento. Si nuestro paciente clínicamente se lo ve bien, radiográficamente no vemos esas lesiones, podemos empezar a iniciar el aporte por vía oral. Ahora, cuando estemos en una NEC tipo 2 o tipo 3, debemos iniciar la alimentación a los 7-10 días posteriores. O sea que sí o sí una semana lo tengo que dejar en el NPO. Si estamos en 2 o 3, ¿ya? Pero si nuestro paciente ha sido ya prácticamente resuelto quirúrgicamente, ya estamos hablando prácticamente de una 3B, debemos prácticamente dejarlo permanecer en dieta absoluta por 7 días. En NPO, sí o sí por 7 días. Ya después de eso ya vamos a ir valorando si en qué momento reiniciamos el aporte por vía oral, ¿ya? Entonces, son normativas. Tratamiento. Si hacen una citis, ¿qué van a hacer? Drenaje peritoneal. Si hacen una perforación, si hacen una necrosis por ahí, pues ya el cirujano pediatra por ahí pues va a hacer una laparotomía con resección, una anastomosis término-terminal o una coloenterostomía. Entonces, el tratamiento, pues, quirúrgico. Complicaciones. De estas complicaciones prácticamente va a ser, nuestro paciente puede hacer una sepsis o una falla multiorgánica en un 80%. Podemos tener hemorragias hepáticas por ahí, intraoperatorias 12%, fístulas, drenajes peritoneales, abscesos, estenosis. De estas complicaciones de las que nos tenemos que acordar, síndrome de intestino corto. Es una de las patologías que frecuentemente nos pueden llevar a ese síndrome de intestino corto. ¿Por qué? Porque estamos reseccionando estructuras o intestino que ya pues ha muerto, ha sufrido ese proceso necrótico, ¿no? Y el intestino va cortándose. Entonces, una de las complicaciones es el síndrome de intestino corto, que generalmente siempre casi les van a poner como complicación por ahí. Bueno, esa es la primera parte y veríamos ahora de efectos de parto. Ya ustedes saben, ya está capísimo en su examen, incluso ya creo que todos aceptaron a eso cuando hablamos de una, ¿qué se llama esto? Onfalocele. ¿Qué se llama esto? Bueno, aquí nos vamos a enfocar más un poquito a cómo vamos a manejar. Acuérdense de esto, miren. Lo que les había dicho en un principio de clases, vamos a tener, no sé, algunas veces somos como quienes no estamos en nuestros días y pueden llegarnos a hacer un parto o una cesárea que ha estado bien programada por ahí y no sé, pues se les pasó por ahí y tener o recepcionar a uno de estos recién nacidos. Pues tenemos que saber qué hacer en ese momento. Pues es lo que vamos a aprender ahora. Hablando un poquito de generalidad de lo que es la gastrosquisis, ustedes vean, es un defecto que el intestino y otros órganos sobresalen. ¿A través de qué? A través de una abertura que va a estar en la pared abdominal. Pues generalmente es un defecto que dice que es de 2 a 4 centímetros al lado del cordón umbilical. Ustedes vean aquí, digamos, este es el cordón umbilical. Aquí al lado derecho va a haber una pequeña abertura
de 2 a 4 centímetros, que por ahí va a estar saliendo las estructuras intestinales. ¿Ya? Pues estamos aquí, este es nuestro cordón. El cordón umbilical está intacto, está bien. Entonces, aquí es nada más el defecto en la pared. Ahora, miren, estos no tienen saco. La mayoría de estos pacientes no presentan alguna deformidad o alguna anomalía o algún síndrome congénito asociado por ahí. Incluso yo les había preguntado a algunos de ustedes, decían, ¿qué quieres tener? ¿Quieres que te dé a este paciente o quieres que te dé a este paciente? ¿Cuál de los dos pacientes te eliges? ¿Este te eliges? Este te eliges, ¿no? ¿Por qué habíamos dicho? Porque estos no van a estar asociados casi a otras malformaciones congénitas. Por ejemplo, el otro, vamos a ver después, va a estar asociado a malformaciones congénitas la mayoría de las veces. Entonces, estos pacientes, etiología es multifactorial, pero dicen por ahí que puede ser secundaria a una oclusión de la arteria onfalomesentérica o a una involución de la vena umbilical. No se produjo eso, pues ya se produjo ese defecto en lo que es en la pared abdominal, ¿ya? Incidencia 1 en 2000 o 3000 nacidos vivos. Ahora, este es el onfalocele, ustedes sabían mucho que prácticamente es un defecto de la pared abdominal donde vamos a tener una envoltura, ¿no? Bien, aquí vemos una envoltura. El intestino prácticamente se ve como si estuviese envuelto, ¿no? Envuelto con una envoltura por ahí. Y ahora, este defecto ya es dentro de lo que es el cordón umbilical, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo ahí, el defecto va a ser más o menos englobando lo que es el cordón umbilical. Incidencia 1 en 4000 o hasta 10.000 nacidos vivos, y esto frecuentemente se asocia a cortopatías o alguna trisomía, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce? Por una regresión incompleta de las asas intestinales a la cavidad abdominal, no les dio tiempo o no pudieron hacer ese retroceso o esa regresión, ¿no? La mortalidad 10 a 40% depende de las anomalías concurrentes. Los pacientes se mueren un poquito más que los otros. Esas son las diferencias. Aquí lo que quiero que ustedes se acuerden, yo creo que imaginándonos o colocando lo que son los dibujitos, estos dibujitos, ya uno puede deducir tranquilamente, ¿no? El tamaño del defecto en estos es solo 2 a 4 centímetros, o sea, es pequeño. En estos, el tamaño del defecto pues, puede ser más o menos 4 centímetros, más de 7 centímetros, o sea, es más, puede ser pequeño o puede ser grande. Entonces, la presencia del saco, pues aquí no hay saco, aquí sí hay saco. Localización del ombligo, a la izquierda del defecto. Esto quiero que se tomen en cuenta, la localización del ombligo. ¿Dónde está ubicado el ombligo? Dice a la izquierda del defecto. Por si acaso, en otras literaturas te van a decir la lesión o la abertura de la gastrosquisis está al lado derecho del cordón umbilical. Es casi lo mismo que estamos haciendo de otra forma. Acuérdense eso, no vayan a caer en esto. Aquí estamos tomando como punto de localización a esta lesión, o sea, a la localización de lo que es el ombligo. La localización del ombligo está a la izquierda del defecto. Este es el defecto y ahí a la izquierda está. Pero si tomamos como punto de referencia el ombligo, la lesión va a estar al lado derecho de lo que es el ombligo. O sea, el defecto va a estar al lado de lo que es el ombligo, al lado derecho del ombligo. Defecto central, está ahí y se inserta aquí el saco. Anormalidades asociadas, en estos es infrecuente, en estos sí es frecuente, cardiopatías, cromosomopatías. El momento de la lesión, estos generalmente se producen en el periodo embrionario y estos en el periodo de lo que es la fetopatía, ¿no? Inflamación intestinal, como no están cubiertos estos, obviamente que va a haber un proceso inflamatorio. En estos casos está ausente, porque está cubierto, ¿no? Y la edad materna también es importante. Miren, en edades maternas más jóvenes pueden estar asociados a esto.
En edades más maduras puede estar relacionado a omphalocele. ¿Ya? Clasificación. Esto es importante, les han preguntado en algunos exámenes por si acaso. ¿Cómo las clasificamos? Pequeño, de 4 centímetros. Si es más de 7 centímetros, ya es un omphalocele gigante. ¿Ya? Y cuando les pongamos en los casos clínicos, vean qué tamaño es, para decir el diagnóstico y darles que es un omphalocele pequeño, que es un omphalocele gigante. ¿Por qué? Porque mide más de 7 centímetros. Aquí no hay donde perderse. Si está abierto la bolsa, pues es abierto, ¿no? Si está aquí cerrado, pues es cerrado, ¿no? No hay donde perderse. Pero aquí sí tenemos que aprendernos esos numeritos. Según la característica o el proceso inflamatorio o la presencia de lo que es la inflamación o la lesión a nivel intestinal, lo vamos a clasificar en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. En este tipo 1, aquí vamos a tener una peritonitis, pero la peritonitis va a ser leve, el intestino va a ser normal. Pero aquí ya vamos a ver una peritonitis generalizada en el tipo 2. Y en el tipo 3 podemos ver ya un compromiso intestinal, incluso en algunas regiones vamos a ver un tipo de atresia o alguna necrosis o alguna perforación. Ya en este tipo 4, pues ya la necrosis intestinal está extensa, pues, ¿no? Ya esos intestinos están ya necróticos por ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahí vamos. Ligadura del cordón, verificar el defecto del defecto que sea lateral al cordón, cubrir el saco con una bolsa de plasma y sonda orogástrica, evitar la hipotermia. Más específicamente, ustedes de alguna manera, después cuando vayan con la doctora al otro grupo, van a leer este libro, van a ser capísimos en este libro. En el libro, ¿qué nos dice? Nos dan estas recomendaciones, ese es su libro de reanimación por si acaso, porque ya deben tener ustedes. ¿Qué nos dice en este capítulo? Debemos pedirle al obstetra que haga un pensamiento del cordón lo más largo posible, y es a 20 centímetros, porque de alguna manera este cordón algunas veces le sirve al cirujano para poder, como dice, restablecer o para utilizarlo en la reparación quirúrgica. Mira, aquí sí se ve clarito, ¿no? Que el defecto, ¿dónde está el defecto? Está lateral, al lado derecho, lateral del ombligo. Y el ombligo, miren, se ve sanito, ¿no? Entonces ahí nada, miren, aquí podemos ver. Segunda medida, miren aquí, ¿le estamos poniendo compresas? No. Algunas veces nosotros tratamos, como que dice, tratarlo de cubrir, como que dice, sea como sea, por tal que no esté expuesto al medio externo. Y no es tanto así. Tenemos que tratar de hacer esto, como que dice, las cosas correctas, porque al colocarles esas compresas, pero si son compresas, por decir, secas por ahí, ¿qué hacemos? ¿Ustedes alguna vez han puesto en algo húmedo una toalla seca? ¿Qué hacen? ¿Qué vamos a hacer entonces con nuestro intestino? Prácticamente lo vamos a resecar, ¿eh? Necesitamos que nuestro intestino esté, como quien dice, húmedo, mantenga su consistencia, etc., ¿no? Y no se nos deshidrate, como quien dice. Algunas veces incluso ya ese apósito, esa gasa, vamos a empaparla con fisiológico, ya también. Pero de alguna manera podemos también lesionar, hacer alguna alteración, por ahí algún raspado, por ahí, qué sé yo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ya en los hospitales tenemos estas bolsas, es que son bolsas estériles, de preferencia dicen que deben ser transparentes. ¿Por qué? Para poder ver cómo está su permeabilidad o su flujo sanguíneo de estos, si están cambiando de color o no están cambiando de color, porque algunas veces incluso con el mismo movimiento podemos nosotros hacer alguna maniobra que estrangule, digamos, el intestino en alguna región, ¿no? Entonces tenemos que ver. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos de preferencia a ponerlos del lado derecho. ¿Para qué? Para que aumentemos un flujo sanguíneo, ¿ya? No le pongan al lado izquierdo, sino al lado derecho, ¿ya? Por eso es que los vamos a inclinar un poquito hacia el lado contralateral, al lado derecho, para optimizar la perfusión. Ahora, miren, a estos pacientes se los puede monitorizar. Podemos utilizar la parte torácica, qué sé yo, y la parte incluso de las extremidades para hacer una monitorización.
Entonces un paciente ya en su primer día tiene todo lo que es la parte de lo que es el intestino por ahí expuesto, pero ya les han llegado a cubrir con esta bolsa plástica. Incluso esta misma bolsa puede ser como una forma también ya para poder hacer el tratamiento, un tratamiento más o menos diferido, pues, ¿no? No en un solo ciclo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evitar que estos pacientes, pues, si estos pacientes necesitan que nosotros hagamos ventilación a presión positiva, tratemos de no utilizar mucho ni hacer esta acción de una forma frecuente. ¿Qué hacemos nosotros a darles ventilación a presión positiva? Llenamos de aire no solo a los pulmones, llenamos de aire también a la parte intestinal, estómago, intestinos. Vamos incrementando ese proceso inflamatorio, ese proceso de acción, ¿ya? Entonces, si este paciente necesita ser intubado, pues hay que intubar. Pero si no necesita, también pueden estar así, pero sí les damos un buen analgésico por ahí. Pero, veamos, ¿qué más? Ojo, que aquí no estoy diciendo que la ventilación a presión positiva sea una contraindicación como en el caso de la hernia diafragmática que ya hemos visto, ¿no? Ahí no es pecado, ahí sí o sí, pecadísimo que nosotros hagamos eso, ¿ya? Si se requiere ventilación asistida, ya vemos. Ahora, también es importante aquí que coloquemos una sonda orogástrica. ¿Qué nos dice esta literatura? Debemos utilizar de 8 frames o de 10 frames, ¿ya? Es la que recomienda para hacer una descompresión de alguna manera la parte de lo que es el estómago y no tengamos repercusión en la parte respiratoria. Al segundo día, miren, el paciente ya está un poquito más estable, por si acaso que no está intubado nuestro paciente, pero está ahí, ¿no? ¿Y qué más? Ahora, esto que les he puesto en amarillo, algunas veces les pregunto, ¿será que se puede utilizar el cordón umbilical? Cuando estamos en un proceso de reanimación, les aseguro que algunas veces necesitamos una vía periférica, una vía, como dice, una vía endovenosa. Entonces, periférica es difícil hacerlos en ese momento. Pues, ¿cuál es lo más accesible? El cordón umbilical. Pues, en estos pacientes se puede insertar un catéter venoso umbilical en una emergencia, ¿ya? Pero, no obstante, intente dejar la mayor cantidad posible de cordón umbilical intacto para asistir a la reparación quirúrgica. Porque ustedes están viendo que este cordón umbilical está intacto, ¿no? Entonces, en una emergencia puedo utilizar ese acceso venoso. En estos casos, en una gastrosquisis. ¿Qué más? Bueno, de preferencia tratar de no manipular mucho esto y que no esté expuesto, ¿no? Ya al tercer día, miren, ya prácticamente ya tenemos casi una resolución, ¿no? Entonces, nuestro paciente pues anda ahí bien. Estos son los hilos que se van utilizando. Por ejemplo, miren, algunas veces vamos a tener que improvisar. Una de las formas para improvisar, esto es una bolsa de un suero por ahí, ¿no? Pero ojo, tiene que ser estéril, porque ustedes van a ver que los sueros vienen, como quien dice, en dos envolturas, una externa y una interna. Entonces, en la interna vamos a utilizarlas, ¿ya? Pues miren, fácil, esto creo que en todos los hospitales, en sus centros de salud, la van a tener ustedes y colocarlo ahí. Le hemos puesto compresas adentro, entonces, para evitar eso. Miren acá, ya podemos ir haciendo eso, ¿ya? El ompalocele, entonces, estos ompaloceles, de preferencia debemos tratar de que no lo rompamos, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué nos dicen las guías? Igual, debemos tratar de pinzar el cordón umbilical lo más distante posible. ¿Por qué nos dice eso? Porque algunas veces incluso te puedes pinzar algún resto de intestino que puede estar ahí. Pues, lo más lejano posible, ¿ya? Y después colocar igual en la parte inferior del cuerpo del bebé, incluido el ompalocele, en una bolsa intestinal estéril de plástico transparente y asegure la bolsa en el tórax del bebé. Casi lo mismo que el otro. Y igual vamos a posicionar al bebé del lado derecho, del lado derecho, una inclinación hacia el lado derecho para optimizar la perfusión, ¿ya? Y vamos a colocar igual los monitores por ahí para monitorizarlo y
podemos nosotros igual aquí insertar igual una sonda orogástrica de 8 frames hasta 10 frames, ¿no? Y vamos a utilizar tal vez también alguna aspiración por ahí intermitente o de forma continua para evitar la distensión abdominal por ahí, ¿no? O la distensión también intestinal. ¿Y qué más? Manipule el omphalocele con cuidado para evitar que la ruptura de la bolsa o tengamos alguna lesión del contenido. Entonces, si tenemos que darle apoyo ventilatorio, pues le vamos a dar un apoyo ventilatorio a este paciente. Ahora, ¿qué dice esto? No se puede utilizar el catéter venoso umbilical para el acceso vascular de emergencia. Aquí no utilizamos. ¿Por qué? Porque la lesión está pues aquí, ¿no? Pues no podemos. Aquí tenemos que buscarle una vía intraósea. ¿Ya? Entonces, tratamiento entonces, fluidoterapia, prevención, control de infecciones, protección de los órganos herniados y pues prácticamente ese sería nuestro tratamiento. Ahora, en la atresia intestinal, lo más importante de aquí que vamos a ir viendo, estos van a ser a nivel del colon, van a ser a nivel del intestino delgado y vamos a tener el duodeno y el yeyuno o colon. Las atresias intestinales pueden ser completas o pueden ser incompletas. Completas las membranosas y las incompletas aquellas, el páncreas anular, por ejemplo, que pueden simplemente producir una estenosis. Y según el lugar de atresia vamos a dividirlas en suprabateriana, que es raras veces, o las suprabaterianas, que son frecuentes, ¿ya? ¿Y cuál es la epidemiología? Atresia duodenal. Acuérdense de esta atresia duodenal, que es una también que en algún momento la vamos a tener. Algo característico, polidramios. Entonces acuérdense, los polidramios entonces tienen que siempre buscar algo. Dilatación gástrica, dilatación de la parte del marco duodenal. Esto se presenta 1 en 10.000 nacidos vivos. Ahora lo que vamos a ver aquí es la clínica. Los vómitos van a ser dependiendo a qué nivel se encuentre la lesión, ¿no? Son gástricos si está por encima de la ampolla de Vater o son vidriosos por debajo de la ampolla de Vater. El epigastrio va a estar abombado, pero estas se van a asociar generalmente a algunas malformaciones congénitas como la trisomía 21. Aquí en la ecografía ustedes pueden ver, miren estos dos ojitos, estas son las imágenes en doble burbuja. Y como tenemos antecedentes de polidramios, imagen doble burbuja, vómitos biliosos, pensemos en una atresia duodenal. ¿Ya? Algunas veces no hay distensión abdominal y el abdomen está plano y escafoide. ¿Cómo se va a ver la radiografía? Creo que aquí está bienísimo. ¿Cómo ven aquí? Doble burbuja. Una burbujita por aquí y una burbuja grande por acá. Doble burbuja. Imagen de doble burbuja en una radiografía por ahí. Atresia duodenal. Más la clínica que hemos mencionado anteriormente. Pensemos en una atresia duodenal, ¿ya? Tratamiento, pues, una anastomosis, duodeno-yeyunostomía, y pues vamos a resolver esto de lo que es la atresia duodenal. Ahora, la atresia yeyuno intestinal, la clasificación del 1 al 5 o del 1 al 4, que la vamos a ver mejor en esta clase. Atresia membranosa, ustedes pueden ver acá que tenemos un saco y tenemos otro saco, pero es una atresia membranosa simplemente. Pero aquí en el tipo 2, estos dos bolsones o ciegos están separados por un cordón fibrótico, ¿no? Pues este es el cordón fibrótico de tipo 2. Ahora, aquí vamos a tener separados estos dos bolsones por un defecto en el meso. Y aquí tenemos el 3, el árbol de Navidad, y aquí tenemos el 4, que prácticamente es una atresia múltiple, ¿no? Una atresia, los tipos de atresias. ¿Qué diagnóstico, cómo vamos a hacer esto? Polidramios, otra vez polidramios. En la ecografía prenatal vamos a ver múltiples asas dilatadas, vómitos biliosos. Tardíamente en el iliar y distensión abdominal, ¿ya? Las anomalías están igual asociadas a un menor del 10% y el acceso vascular está luego del primer trimestre. Bueno, el manejo se integra prácticamente todo lo que ya hemos hecho. Miren ustedes, vamos a darle una estabilidad nutricional, un soporte respiratorio, técnico, cardiovascular, vamos a cuidar la piel y las fracturas, darles tratamiento para el dolor, prevención de algunos riesgos y vamos a prepararlo para
quirófano si es que necesitan estos pacientes, y la recuperación post-quirúrgica, ¿no? Teniendo siempre en cuenta lo que son los líquidos, la alimentación o la nutrición en el aporte de lo que son las calorías, las proteínas, etcétera, y utilizando la nutrición parenteral si es necesario, ¿no? Entonces, y la estabilidad respiratoria, que es muy importante. Esto de lo que es el manejo de lo que es el estrés o por el estrés por frío, también puede llevarnos a alguna complicación. Descenso del oxígeno, defecto de lo que es o la producción de una acidosis por un aumento de la vasoconstricción periférica, disminución del oxígeno en los tejidos por una liberación de la norepinefrina, y pues puede llegarnos a producir muchos defectos por ahí. Esto es importante también, que estabilicemos cardiopulmonar o cardiovascular a nuestro paciente, y ya con todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Esto de lo que es la escala del dolor no nos vamos a preguntar, pero es más prácticamente que es más manejo de lo que son los anestesiólogos y también los terapistas por ahí, para ir viendo la parte de lo que son los analgésicos y los sedantes, pues, ¿no? Entonces aquí tenemos pacientes que hay que cuidarlos y que hay que determinar prácticamente, evitar hacer lesiones, producir lesiones en la piel o alrededor de lo que es la lesión, y tener cuidado también en esos pacientes con ostomías que formen ese tipo de resolución, y los cuidados generales, ¿no? Y con esto terminamos. Cada vez que aprendemos algo nuevo y sorprendente, lo fascinante es darnos cuenta que antes estábamos equivocados, y lo dijo Lewis Thomas. Su tarea va a ser, bueno, este es por fin, terminó neonato por si acaso. La tarea la vamos a hacer este cuadro clínico. Es un paciente que se encuentra en el hospital de tercer nivel de Santa Cruz, recibe una llamada telefónica de médicos de un centro de salud de primer nivel indicando que refieren un paciente recién nacido que tiene los intestinos exteriorizados con el diagnóstico de omphalocele. Usted le explica la diferencia de gastrosquisis y omphalocele para verificar el diagnóstico. Entonces, aquí hay que hacer cuál es la diferencia entre una gastrosquisis y un omphalocele. Y usted ingresa a su turno en el servicio de neonatología, revisa a un paciente que no se encontraba en el anterior turno con el diagnóstico del NEC estadio 2, con distensión abdominal, recibiendo leche maternizada. Usted realiza las indicaciones para el día de hoy. Entonces, esa es su tarea, y creo que ya no nos da para ver el video, pero ¿o quieren ver el video? Sí, está bien, señores. Pues acá es un caso clínico. Las gastrosquisis deben ser, como que dicen, programadas.
Clarito se ve, ¿no? Miren el defecto hacia el lado derecho del cordón umbilical. Algunas veces nosotros, para que también este pequeño no pueda sufrir de dolor, les hacemos un chuponcito con dextrosa 5%, les hacemos un partido analgésico con ese. ¿En su guante tiene un analgésico ahí? ¿En el guante tiene un analgésico? No sé, en el video no sé, pero de todas maneras, pero sí nosotros lo que les hacemos, si los llevamos en dextrosa 5%, impregnamos el chuponcito y les damos así. Pero en teoría estos, generalmente, como es de una forma inmediata, casi no les dan mucho lo que es el analgésico. Estamos todavía, como que dice, aprovechando toda esa reacción a lo que es a esa adaptación del medio externo. ¿Listo? Nosotros, por ejemplo, el manejo de nosotros en el hospital es programamos a las 34 semanas con su manifiesto, previamente maduración general, etc. Y ahí tienen una mejor resolución, un mejor pronóstico por ahí. Entonces, creo que ya más allá de las 35 semanas, ustedes van a ver no sé si se van a hablar de las modelos. La pancita de la mamá, generalmente casi hasta las 34 semanas, casi no se la nota muy bien, ¿no? En el último trimestre, 34, 35, 36, recién empieza a crecer. Entonces, es más o menos ahí donde también la parte intestinal ya empezamos a tener mayor movimiento y todo eso, entonces sí, ya hay una mayor producción de la distensibilidad y todo eso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Son libres y nos vemos en